Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. En las últimas 24 horas, por cuenta de los estragos causados por el COVID-19 en Medellín, murieron 102 personas, entre ellas un menor de 6 años de edad quien tenía varias comorbilidades. Y oigan esto, también muy grave, 400 personas están a la espera de un lugar en una unidad de cuidados intensivos sin que hasta el momento logren ingresar, haciendo, por supuesto, que sus vidas corran cada vez más peligro. La ocupación en la capital del departamento de Antioquia se encuentra en un 98% y tan solo hay 30 camas disponibles en toda la ciudad. Pero para conocer más y analizar esta difícil situación que vive la capital de Antioquia, está con nosotros la epidemióloga Jessica Giraldo. Ella trabaja en la Universidad CES y también asesora varias instituciones de salud en la capital de Antioquia. Buenas noches y bienvenida, doctora. Muy buenas noches, Andreina, y un saludo para todos. Bueno, comenzamos. Si puede, por favor, hacernos como un balance de la situación que está viviendo actualmente Medellín por la pandemia. Bueno, actualmente parece ser que la región más afectada de todo el país es Antioquia, principalmente el área metropolitana y Medellín, toda vez que estamos teniendo una situación de propagación acelerada. Así lo muestran los datos del Instituto Nacional de Salud, con una tasa de reproducción efectiva incluso por encima de 2. Esto significa que en promedio, en sus contactos diarios, una persona contagiada puede llegar a generar incluso más de 2 casos. Esto habla de una alta propagación comunitaria, lo cual expone a mucha más gente y es lo que estamos viendo, muchos más casos. Y esto a su vez se traduce en una mayor presión y saturación del sistema de salud. Por lo tanto, el reflejo es altos indicadores de ocupación y, como mencionabas, cada vez más personas llegando, demandando servicios de cuidado crítico, pero una limitación que también crece a medida que crecen los casos. ¿Y a qué cree que se deba esta fuerza del tercer pico de Medellín? Bueno, hay una serie de factores bastante preocupantes y especiales en este tercer pico que no teníamos quizás en los anteriores. Uno, definitivamente una mayor reapertura de la economía, de los diferentes sectores, gremios y sectores productivos, con lo cual la gente también entendió que o pensó que podía relajarse y se empezaron a generar espacios de mayor riesgo. Espacios cerrados, y se incrementaron las fiestas y celebraciones y todo esto fue favoreciendo la mayor circulación. Segundo, a esto le sumamos un mayor relajamiento de las medidas que favoreció aún más que se generaran todos estos espacios de mayor riesgo y se fuera gestando un fenómeno de mayor propagación. De manera contraproducente, con la llegada de la vacuna se percibió aún más esa falsa sensación de que ya lo habíamos logrado, de que era la solución perfecta, y seguimos viendo un incremento notorio en la mayor movilización y circulación de personas. Pero adicionalmente estamos teniendo datos de cada vez más estudios, y aquí propios en el país, los mismos datos de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud, donde ya algunas variantes propias están empezando a mostrar mutaciones con relación a cuadros de mayor agresividad, mayor transmisibilidad e incluso que puedan tener escape inmunológico. Todo esto son factores que pueden estar actuando en mayor o en menor medida. Faltarán todavía estudios desde la vigilancia para saber exactamente qué variante es, dónde se encuentra circulando mayormente, pero es previsible, según estos datos preliminares, que ya estemos teniendo una variante propia con estas características. Fijémonos que este pico ha traído una mayor afectación de la población más joven, como mencionabas, adolescentes, niños, que también están presentando cuadros más graves y que están requiriendo mayor atención de UCI. Entonces, ya nuestros adultos mayores se han venido cuidando, están siendo priorizados en la vacunación e infortunadamente son otros grupos poblacionales de menor edad los que se han venido exponiendo y pues esto hace que muchas más personas estén generando esa presión en el sistema de salud. Todos esos componentes hacen que este pico sea bastante más preocupante y que la situación sea
alarmante en estos momentos. Doctora Giraldo, ahora hablaba de escape epidemiológico de las variantes que podrían estarse gestando dentro de nuestro territorio. ¿A qué se refiere con este concepto? Bueno, el escape inmunológico hace referencia a la capacidad de mutación buscando mayor adaptación del virus. ¿Exactamente en qué consiste? El virus empieza a mutar un poco las características de esa famosa proteína spike, S o de pico, es lo mismo, que es a la que se ha dirigido toda la fabricación de vacunas y a la que, por supuesto, nuestro sistema inmunológico busca, digamos, desarrollarle los anticuerpos. Entonces, todo agente infeccioso, en este caso este virus, tiene en especial una partecita que es la que estimula, llama la atención de nuestro sistema inmunológico. Ahí trabajan los anticuerpos, ahí se unen los anticuerpos y también ese es el objetivo principal de todas las vacunas. ¿Qué hace el virus? Empieza a generar pequeños cambios que llamamos mutaciones, de manera que ya el anticuerpo no es capaz de adaptarse con la misma fuerza para neutralizar ese virus. O lo mismo pasa con la efectividad de la vacuna, donde ya no va a tener el mismo estímulo porque el virus se ha adaptado. ¿Esto a qué se debe? Primero, a que naturalmente los virus mutan, tienen esa capacidad evolutiva, principalmente la gran familia de los coronavirus son bastante adaptativos y tienen gran capacidad de mutación, pero este SARS-CoV-2 está mostrando características especiales e infortunadamente con la mayor circulación lo que favorecemos es que se siga propagando. Entre más permitamos que el virus se siga propagando y expandiéndose, lo que le estamos es ayudando a que siga mutando, siga evolucionando y empiece a generar cada vez más variantes. Por supuesto, hemos insistido en que no todas las variantes que genera tienen esta importancia, tienen esta capacidad, pero cada cierto número de mutaciones el virus logra un avance, un salto evolutivo que busca cada vez más ser adaptativo en esos términos, contagiar, transmitirse más fácil, producir cuadros más graves, no tan graves, pero definitivamente lo que siempre va a buscar es evadir o escapar de nuestra respuesta inmunológica, sea que se produzca por vía natural la infección o sea que se produzca a través de la vacuna. Doctora, bueno, usted nos plantea un panorama que por supuesto no deja de preocupar, sobre todo por esto de la adaptabilidad del virus y cómo en sus mutaciones hace que de pronto las vacunas no terminen siendo tan efectivas como podrían ser. Esto querría decirnos que de cara al futuro la vacuna del coronavirus podría ser un inmunológico que podríamos tener que aplicar cada año, como por ejemplo el de la influenza, que deba cambiar esa fórmula. Existe una probabilidad importante de que pueda llegarse a esta situación. Efectivamente, varios investigadores y expertos en el tema alrededor del mundo están señalando la importancia y de hecho ya algunos fabricantes han considerado empezar a estudiar la necesidad de la reformulación por lo que mencionas. Así como el virus de la influenza genera ciertos variantes que estudian y a partir de eso reformulan la vacuna anualmente, podríamos llegar a esa situación. Por supuesto, habría que superar esta fase de pandemia, que se logre observar si se llega a cierta estabilización en esa cantidad de mutaciones, de manera que el virus en algún momento llegue a ser endémico, es decir, se vuelva más circulante, más controlable y de manera pues aceptable su movilización entre nosotros y de esa manera hacer más sostenible el tema de la reformulación. Pero es previsible, ya lo están seriamente considerando y desde el punto de vista epidemiológico, pues por lo que les explicaba hace un momento, tiene todo el sentido. También es importante señalar que a pesar de la pérdida de efectividad, se ha visto que incluso así la vacuna sigue siendo muy importante y sigue teniendo un impacto sobre todo en la salud
pública en cuanto a la aparición de nuevos contagios y por supuesto lo que más nos interesa y le estamos haciendo énfasis, que es la mortalidad. Así que en esos términos la vacuna no pierde valor social, pero sí es importante señalarlo de cara a dos cosas. Uno, todo el tema que ya mencionamos de la reformulación, pero sobre todo para llamar la atención en la importancia de seguirnos cuidando y cortar lo más pronto posible las cadenas de contagio. Si logramos disminuir la propagación del virus, lo que estamos haciendo es quitarle oportunidad de que siga generando estas mutaciones y nuevas variantes. Claro, doctora, como bien nos han dicho hasta el cansancio y que parece que a veces se nos olvida, son varias herramientas. La vacunación es una de ellas, importantísima, pero el autocuidado tiene que seguir siendo parte de nuestro día a día. Hace rato nos hablaba de que los cuadros clínicos inclusive están cambiando, que están revistiendo de alguna forma una gravedad diferente. ¿Qué otros órganos se están afectando más allá del sistema pulmonar? Bueno, cada vez estamos viendo cuadros que cursan con fenómenos trombóticos o alteraciones de la coagulación. Esto se traduce entonces en que esos trombos, que son coágulos de sangre, viajan, tienen la capacidad de viajar a través del torrente sanguíneo y alojarse en órganos como adicional a los pulmones, el corazón, los riñones, el tracto gastrointestinal, cerebro. Entonces puede comportarse, hemos visto entonces cuadros como de enfermedad cerebrovascular, y lo que está sucediendo es que un trombo se alojó allí, ocluyó un vaso cerebral importante y pues generó una situación que infortunadamente en muchos casos resulta ser catastrófica, o deriva en una falla de un órgano como el hígado o como los riñones, porque el virus se aloja en todas las células, todos los órganos cuyas células tienen el receptor, y todos estos órganos que he mencionado, incluso de manera más importante que el pulmón, presentan estos receptores a los cuales el virus se puede unir fuertemente y generar este tipo de enfermedades. Esto también está en relación con la carga viral. Recientemente unos investigadores en el Atlántico señalaron esto mediante sus investigaciones, que encontraron una asociación entre más carga viral, más graves pueden llegar a ser estos síntomas y estos cuadros. Y a su vez, fijémonos que la carga viral también está en relación con la exposición. Entre más fuerte sea el contacto y más probabilidad de riesgo de obtener el virus haya, pues se puede generar más carga viral. Nuevamente juega un papel preponderante nuestro comportamiento y el cuidado. Entonces, esto preocupa mucho porque estos cuadros tienen que ver también con nuestra capacidad inmunológica. Es nuestro propio sistema inmunológico el que está respondiendo al virus y tratando de defenderse, pues también ayuda a generar estos cuadros. De manera que hemos venido observando la fisiopatología, es decir, cómo se comporta el virus en el organismo, la capacidad que tiene de producir inmensos daños, pero por supuesto la interacción con el sistema inmunológico está mostrando todos estos fenómenos, por lo que nuevamente insistir en ese llamado del autocuidado y ojalá evitar que todo esto pueda llegar a pasar. Hablamos con la epidemióloga Jessica Giraldo. Doctora, el alcalde Quintero ha venido hablando de una posible nueva cepa 3 veces más contagiosa. ¿Se puede decir que esto es una certeza? Entendemos que saberlo requeriría de una vigilancia genómica que así lo indique. Sin embargo, por el tema meramente estadístico de cómo se está propagando la enfermedad en este momento, ¿se podría decir con certeza que la nueva cepa ya está o que otras cepas más contagiosas están? Bueno, exactamente los datos que ha revelado el Instituto Nacional de Salud, luego del ejercicio de vigilancia genómica que vienen realizando, un enorme esfuerzo por hacer estos estudios genómicos, lo que sí se sabe, y son datos de ellos, es que unas variantes propias, o sea, de las predominantes, que está la B1.11, B1.111, algunas de estas variantes propias
ya están mostrando mutaciones asociadas a estas características. Sin embargo, lo que no sabemos, estos estudios todavía no tienen la capacidad de decirnos es exactamente dónde está circulando. Se prevé que estas variantes ya estén circulando en algunas regiones del país, entre ellas Medellín. Es algo probable, pero no es algo certero. Para eso necesitamos seguir con la vigilancia, seguir con los rastreos para poder detectar cuáles son los focos de mayor riesgo y ahí sí generar estos estudios y poder como establecer la ruta, cuál es la ruta que está siguiendo de propagación el virus y seguir el rastro de esas variantes. Eso hoy no lo tenemos, mucho menos tenemos el dato de la cuantificación de cuántas veces más está siendo agresivo. Una cosa es decir, pudiera ser que alguna variante ya esté siendo más agresiva, esté siendo más contagiosa, y otra cosa, no tenemos ese dato de si es 2 veces, 3 veces, 4 veces más. Realmente no tenemos ningún estudio, dependemos enteramente de ese trabajo del Instituto Nacional de Salud y hoy día, repito, no tenemos certeza, debemos estar preparados para eso. Es previsible por el comportamiento epidemiológico, por el comportamiento propio del virus, pero también debemos ser prudentes en, digamos, la cantidad de información que tenemos hasta hoy. Doctora, usted también asesora a varias instituciones médicas. En este momento en que la ciudad está con listas de espera de personas que requieren UCI, ¿cuál es la estrategia de ciudad? ¿Qué es lo que están haciendo estos centros médicos para poder atender a la mayor cantidad de personas que puedan? Se está tratando de trabajar desde todos los frentes posibles. Diremos que en el nivel más alto, desde la seccional, el manejo del CRU, el Centro Regulador de Pacientes, lo que busca es tener pleno conocimiento de la disponibilidad y darle la mejor y oportuna ubicación que se pueda, hasta donde se pueda, a los pacientes. Por otro lado, desde las instituciones se viene haciendo nuevas adecuaciones, es decir, cómo reubicamos pacientes que lo permitan para tratar de abrir nuevos espacios donde se puedan instalar nuevas camas. Digamos, el esfuerzo de todo el personal de salud, redoblando turnos, expandiendo esfuerzos en cantidad de horas de trabajo, viendo mayor cantidad de pacientes para tratar de prestar el mejor servicio, es otra estrategia. También hay que decir que hay serias limitaciones en unas instituciones más que otras de infraestructura. A veces, por ejemplo, ya la red de oxígeno no nos da más, ¿cierto? Y eso viene con la infraestructura de la institución y ya no es posible luego expandir esa red de oxígeno. Entonces, eso es una limitación importante, pero hasta donde se puede, lo que se conoce como el desescalamiento de pacientes, que es llevarlos a otros espacios, implementar nuevos espacios. Se ha tenido que abrir o disponer de quirófanos como camas de cuidado intensivo, y el hecho de tener que movilizar pacientes, el hecho de la activación de los comités de ética para acompañar y apoyar las decisiones difíciles y tratar de siempre tener criterios transparentes y estandarizados de cara al manejo con los familiares de los pacientes. Todas son estrategias que buscan mantener a flote el sistema de salud pese pues a la crítica situación de pacientes en espera y la necesidad de reubicación incluso por fuera de la región. Voces en el mundo han cuestionado mucho el tema de las cuarentenas estrictas y por supuesto también dentro del país, porque bueno, eso tiene muchas consecuencias y muchas aristas. ¿Usted qué opina de estas medidas y qué tan efectivas son? Bueno, definitivamente desde el punto de vista epidemiológico y de la salud pública tienen todo el sentido, y quiero resaltar que sí tienen evidencia científica y empírica en otros países donde sí sirven. ¿Cómo sirve una cuarentena? El impacto, incluso hay estudios que hablan de, es lento el efecto, tiene el problema de que es frágil a la pérdida digamos, de lo restrictiva que puede llegar a ser,
se pierde fácilmente cuando se deja de implementar, pero sí son bastante efectivas. Epidemiológicamente, ¿por qué? Sabemos que el principal determinante de la propagación del virus definitivamente es la mayor movilización, circulación e interacción humana. Es lo que está favoreciendo que el virus se siga propagando y con toda esta cadena que ya hablamos. Entonces, una cuarentena realmente estricta lo que hace es cortar rápidamente las cadenas de transmisión y empezar a disminuir en el tiempo la propagación comunitaria. Lo que pasa es que lo que hay que ver son las condiciones del confinamiento y qué tan sostenible es para que realmente la población lo cumpla. Yo creo que ahí está la enorme diferencia. Si vemos países como China, China en este momento tiene la situación bastante controlada y al ser un grande, tan heterogéneo en algunas regiones, cuando ellos han tenido conatos, asomos de picos, rápidamente lo que han hecho son confinamientos y ellos cierran una ciudad completa por 15 días y logran acabar el foco y vuelven y abren. Lo que pasa es que ya ellos tienen la experiencia previa de 2002, 2003, 2012, 2013 y hace un aprendizaje desde la población hasta sus científicos, las autoridades y sus gobernantes, y tienen una capacidad de respuesta previa, ya aprendida, entrenada, y esto les permite ser más previsivos. Entonces ahí tenemos evidencia empírica y como les decía, los estudios han mostrado. ¿Qué pasa? Que se necesita que de verdad sea totalmente restrictiva para que se corten las cadenas de transmisión. Pues infortunadamente en el país vemos que las cuarentenas tienen muchas excepciones y en la vida real, cuando uno sale, pues necesariamente mucha gente con ocasión de su trabajo debe seguir circulando y se siguen generando, a pesar de la restricción, escenarios de riesgo y aglomeraciones como en el transporte y en algunos otros escenarios donde, ¿qué hace? Aminora el impacto, el verdadero impacto que puede tener este. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, tiene todo el sentido al romper con lo que está favoreciendo, que es esa interacción y la circulación del virus. Desde el punto de vista de la salud pública, definitivamente hemos visto como cuarentenas restrictivas disminuyen la incidencia de casos, pero sobre todo mortalidad. Acaba de salir un estudio en Inglaterra, evaluaron confinamientos estrictos más la vacunación. Recordemos que Inglaterra en diciembre también tuvo una situación muy crítica y aún así, a pesar de que fueron pioneros en la vacunación y les está yendo muy bien, han tenido buenos ritmos de vacunación, aún así tuvieron que implementar confinamientos restrictivos y fue la combinación de estos confinamientos pues lo que realmente ayudó a que hoy tengan las cifras tan bajas de transmisión que están teniendo. De manera que ya es momento, digamos que la reflexión sería, entremos a evaluar la calidad, no es decir cuarentena y yo, sino cuáles son esas condiciones que la Organización Mundial de la Salud ha insistido que debe cumplir una cuarentena de calidad para que tenga el impacto, y también insistir en que entre más efectiva sea en el corto plazo, menor va a ser el impacto en la economía. Cuando empezamos con medidas parciales, lo que se hace es alargar. Fijémonos, ya Antioquia lleva 2 semanas muy críticas, empezó antes de forma acelerada, y pues esto alarga tanto la situación de salud como la afectación que no se duda de manera, pues en el ámbito social y económico. Entonces la idea es empezar a reevaluar la calidad y tratar de impactar positivamente con la menor afectación ambos sectores. Yo también haría la invitación y la reflexión a que ese dilema se puede zanjar salud o economía. Definitivamente con las tasas de morbimortalidad, es decir, de la gente enfermándose y falleciéndose hoy, no creo que sea sostenible una buena economía a largo plazo. ¿Y cree que en Medellín han faltado más medidas viendo la situación, la crisis sanitaria que enfrenta en este momento la ciudad? Sí, yo creo que las medidas, fijémonos, ya hoy podemos evaluar el impacto real que ha tenido medidas como el toque de queda nocturno, la ley seca. Son medidas que se implementaron hace 2, 3 semanas y que no han generado un cambio en la tendencia. Por el contrario, seguimos al alza. Estábamos con un RT menor de 2. La semana pasada está en 2 y a esta semana ya el Instituto Nacional de Salud, el RT,
ajustado está en 2,2. Es decir, la tendencia no solamente no ha cambiado, sino que ha seguido al alza. Y ya son 2 o 3 semanas, insisto, de estas medidas, con lo que podemos concluir que no han sido lo suficientemente efectivas. La Organización Mundial de la Salud lo ha señalado. Estamos en el nivel 4, que es el más alto que ellos dicen, que es alta transmisión comunitaria, capacidad del sistema de salud hoy muy afectada y limitada, y esos son señales de que las medidas ya están resultando insuficientes y que se debe continuar y migrar a medidas mucho más estrictas, buscando darle prioridad a disminuir la incidencia de casos, pero también la mortalidad. Fijémonos que estamos teniendo incrementos notorios que no habíamos tenido en picos anteriores con respecto a la mortalidad. Y esto es muy grave porque entonces la mortalidad es una medida indirecta de cómo está la circulación afuera. Por supuesto, es un indicador de que el sistema de salud está llegando más que a sus límites, y pues cada día en que las medidas resultan insuficientes se traduce en mayor cantidad de personas enfermando y falleciendo. Entonces hoy esa sería como la urgencia, entrar a solventar y a resolver esta situación. Doctora Jessica Giraldo, epidemióloga de la ciudad de Medellín, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa y darnos esta radiografía preocupante de lo que está atravesando la capital de Antioquia. A ustedes, Andreina, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con el radar. Gracias por continuar conectados con nosotros, y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, que nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una controvertida sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. El ponente es el magistrado Jaime Andrés Velasco y el caso es muy controvertido porque redujo la pena de 6 años de cárcel a 8 meses de prisión, que son excarcelables en la práctica, para un hombre que le ocasionó algunas lesiones a su ex esposa porque ella le quitó el teléfono celular para revisar sus conversaciones por WhatsApp. Tiene un profundo calado esta decisión porque, si bien no sienta jurisprudencia, sí atenúa el tribunal la condena de primera instancia, que era, por supuesto, a 6 años de prisión. Y el argumento que esgrime aquí el Tribunal Superior de Bogotá es que la víctima, en este caso de la agresión, que es la mujer, la esposa que convivió durante 18 años con este hombre, es la que propicia las lesiones personales. El hombre fue denunciado por violencia intrafamiliar agravada por los siguientes hechos ocurridos en 2017. En una discusión normal de una pareja, la esposa le pide que le deje ver el teléfono celular. Él no se lo permite, forcejean, él lanza a la mujer a la cama, la toma por los antebrazos y allí, según medicina legal, le causa una lesión menor, de acuerdo con la sentencia, que le causa 5 días de incapacidad. Ella golpea al hombre, el teléfono se cae al piso, ella lo coge y al final termina diciéndole: por las buenas déjeme ver cuál es la conversación que hay en el WhatsApp. Él termina accediendo y admite que tiene una relación extramarital con su ex jefe. Luego de todo esto, ella denuncia al hombre, lo condena a la justicia, y lo que dice el tribunal es precisamente que ella propició los hechos, porque ella violó el derecho a la intimidad de su esposo. Dice el tribunal que el derecho a la intimidad es inalienable, que nadie puede acceder a esa órbita personal y privada de las redes sociales o de los teléfonos a no ser que haya una orden judicial, y que como ella lo propició, luego hubo una extralimitación del derecho a la legítima defensa por parte del hombre, que la coge por los antebrazos, forcejean y le causa los 5 días de incapacidad. Esta sentencia, por supuesto, que no genera jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia tendrá que revisarla, pero ya genera voces de reacción y de rechazo, sobre todo entre los sectores femeninos, que afirman que esto abrirá la puerta precisamente a más casos de maltrato, porque los hombres a quienes sus mujeres les revisan las conversaciones de teléfono podrían sentirse habilitados eventualmente para actuar de manera agresiva. Un fallo que seguramente tendrá más desarrollos en las próximas horas. Y que deja mucho para pensar. Ricardo, muchas gracias. Y así llegamos al final de Sala de Prensa. Los dejamos ahora en compañía de Víctor Grosso y Signo Pesos. Sigan conectados con Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.